a nuestro Dios. Entonces Dios siempre dejó que usted trabaje y yo 6 días, no los 7. Siempre tenemos que darle un día al Señor. Y en ese día Dios siempre tiene algo que enseñarnos, algo que decirnos. ¿Para qué? El plan de Dios es que nos vaya bien mientras estemos aquí en este planeta. Vea que en el libro de Jeremías 29:11 dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Entonces el pensamiento de Dios con todo ser humano, con los que creó a imagen y semejanza de Dios, es que nos vaya bien, que estemos bien en toda área de nuestras vidas. Pero si nosotros miramos hoy día la humanidad y el mundo como está, no estamos bien, ¿no? ¿Y cuál creen que es el que nos estemos bien? Que nos hemos alejado de Dios, creemos a la ciencia, a la tecnología, a todo lo que el ser humano pueda hacer en esta tierra. Y nos fuimos por las cosas bonitas, por los inventos y por todo lo que el mundo crea, pero no por lo que Dios ha dicho. Y ahí está la diferencia, que si nosotros oímos la palabra de Dios, que es a lo que venimos, la escuchamos y la ponemos por obra, Dios nos hace bien. Entonces, es necesario que cuando venimos estemos atentos al consejo de Dios. Hoy día, el tema que vamos a tratar es la honra a los padres. ¿Cómo es? A ver, alguien que me diga qué es honra. Obedecer, retribuir, a pesar de que no avanzamos a retribuirle ni a Dios ni a nuestros padres. No les pagamos nunca. Todos los que somos hijos, si usted nació de alguien, déjeme decirle que usted siempre seguirá endeudado. Honrarlo es hacer algo, por lo menos un día, y decirle gracias a Dios porque te escogió como mi mamá, como mi papá. Y a veces, hoy día, ¿qué es lo que tenemos? Una sociedad que perdió este principio y este mandamiento. Y en varios países del mundo, los hijos tienen más autoridad que los padres. Las leyes las hizo el mundo, los políticos, y deshonramos a Dios con lo que estamos haciendo. A tal punto que hoy día los gobiernos están debatiendo aprobar la ley. ¿Cuál ley? De que el niño o el hijo tiene derecho de saber o hacerse lo que él es. Si nació varón, puede decidir: quiero ser mujer, y si es mujer, quiere ser hombre, y el padre no tiene ningún derecho de decirle, porque ya la ley está. ¿Y qué quiere decir esto? Violación de los mandamientos de Dios. Entonces, el hombre, la ciencia, especialmente los políticos, predominan hoy día, aprobando leyes que van contra Dios. Y eso hace que el sistema en el mundo y la sociedad, el ser humano, se vaya deteriorando de día en día. Y eso nos lleva a vivir en maldición en vez de bendición. Entonces vamos a comenzar hoy día la honra a los padres. Y hoy día, si usted y yo no tiene papá o mamá, todavía puede acercarse a Dios y pedirle perdón a Dios por no haber honrado a papá y a mamá. Y aunque la iglesia y aunque Dios se esfuerce por hacernos bien, a veces no puede Dios violar sus mismas leyes. Dios estableció honra a padre y a madre
y nosotros violamos este mandamiento. Y al violar nosotros el mandamiento nos va mal en la vida. Y vamos a ver la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Estas son las reglas que no podemos violarla. Aquí están los estatutos, los mandamientos, para que a usted y a mí nos vaya bien. Para los jóvenes y adolescentes que se han quedado hoy día aquí, para que emprendan de aquí en adelante una vida de bendición. Quiero contarles para los que no lo saben, antes de yo llegar a Cristo, mi vida era de continuo mal. Había maldición en mi vida, maldición en mi familia. Pero Dios me dio la oportunidad de conocer la palabra y de vivirla, porque es que ahí está el éxito. Conocemos la palabra, nos acercamos a una iglesia, a escuchar la misa, a escuchar el culto, a escuchar palabra de Dios, y nos conformamos con escucharla, pero no vivirla. ¿De qué le vale? Yo siempre he dicho, esto es como la peinilla para el calvo. Me tienes, pero de nada te sirvo. Tengo la Biblia, tengo la palabra, vine al culto, pero si no la vivo, de nada le sirve a usted. Pero cuando usted la obedece la palabra, usted oye la palabra y dice: desde hoy en adelante yo inicio a vivir como Dios ha dicho, Dios hace un cambio en su vida. Dios me transformó la vida a los 38 años, casi 39. Llegué a Cristo y desde el primer día quise hacer a la manera de Dios. Mi esposa ya tenía unos 3 o 4 años asistiendo a la iglesia. Mis hijos, los menores también. Y con los mayores yo llegué al último. Pero yo quise hacer algo diferente. ¿Y cuál era lo diferente? Que si voy a la iglesia voy a oír y a hacer lo que Dios dice. Eso hizo que mi vida crezca aceleradamente. Y comencé yo a corregir en mi casa a mis hijos, a mi mujer. Me encontré con problemas porque ellos ya eran religiosos. Pero yo no quise la religión. Entre los 14 y 15 años yo estuve recién en el primer año de secundaria en el CADE, Colegio Adventista del Ecuador. Y ahí yo conocí la palabra de Dios. Conocí la palabra de Dios, no conocí la religión. Eso fue lo bueno. Entonces, cuando Dios me dio la oportunidad a los 38 y 39 años, yo dije: no voy a perder tiempo, voy a hacer lo que Dios dice. No, aún ni siquiera lo que los religiosos dicen. Porque a veces nosotros oímos y lo que nos conviene aceptamos, pero no aceptamos la palabra de Dios. Y el que acepta la palabra de Dios tendrá un cambio en su vida. Entonces vamos a comenzar en este día y vamos con la Reina Valera, vamos a trabajar Éxodo 20:12. Escúcheme, en Éxodo 20 están los mandamientos de Dios. ¿Cuántos han leído ahí? En Éxodo 20 están los mandamientos, pero vamos a ver el versículo 12 hoy día, y este es un mandamiento. ¿Qué dice? Leámoslos todos. ¿Qué dice? Cuando usted honra a papá y a mamá, yo le quiero decir que las enfermedades llegarán menos a su vida. Pero cuando usted no honra desde pequeño y desde niño, comienza a enfermarse y su vida se le comienza a cortar, y el médico le saca cómo vivió tu abuela, a los cuántos murió tu mamá, qué enfermedades sufrieron, y tú te vas a morir. Si tu abuela murió a los 60 y tu mamá a los 40, es posible que vos mueras a los 20. Desde ahí ya comienza los médicos. ¿Por qué? Porque no honramos a papá y a mamá. Esto no es que la mamá tiene que decirle me obedeces a la buena o a la mala, porque en algunos hogares así hacemos. Y bendito Dios por lo que hacen eso, que no les permiten a los hijos que se vayan en contra de papá y mamá. Aunque nos castiguen, nos están haciendo un favor. Entonces vea, honra a tu padre y a tu madre,
para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cómo? Estábamos mirando con mi esposa unos longevos de España, 12 hermanos. Y el mayor tiene 114 años y está vivo. Y el menor tiene 90 años y está vivo. Y los pasan a todos 12 uno por uno. Sí, en un video. Y yo me quedé, wow. Y yo digo, y el mayor de 114 usa un bastón, pero todavía se mueve por sí mismo. El que vive viejito parece que es el tercero, ese sí está bien achicopalado. Pero el resto, ya los penúltimos, el de 92 y el de 90 años, riéndose como esos políticos cuando van. Y uno dice, ¿y a dónde está el éxito? ¿Qué comieron? Y comienza ahí lo humano. Y ahí busca el TikTok usted y peínese así, coma esto, deje de comer esto, y usted comienza a oír lo que el TikTok dice. Pero no ha visto lo que Dios ha dicho. ¿Quiere vivir bastante, Pastor Esteban? Honra a los que tiene al lado. Respete a los que tiene al lado. A papá y a mamá. Ahí está todo el asunto. Eso dijo Dios. Honra y yo te alargo. Y el Pastor Esteban los tenía contados los días hace como 6 años. Había hecho todo lo contrario a este mandamiento, ¿sí o no? ¿Sí? Todo lo contrario. Iba de salto en salto buscándolo y caía a vuelta hasta que cayó en las manos de Dios y de ahí no pudo escaparse. Entonces, de usted depende. Es que yo voy a la iglesia, yo tengo la reunión de oración, tengo el discipulado, tengo esto, participo en la iglesia. No le vale de nada. Y para su vida, para que usted tenga gozo, deleite delante de Dios, no le vale. Yo cumplo, estoy en un discipulado, pero a mi mamá, que ni me hable ni una palabra. Y mi papá, peor, entre más lejos lo tenga, ¿cómo lo puede bendecir Dios a usted? Yo he encontrado en la Biblia que de Génesis, Apocalipsis, el plan de Dios es bendecir a su pueblo. Yo no puedo ver otra cosa. Pero aquí está el principio. Dios dijo, honra a papá y a mamá y te va bien y te alargo la vida. Estaba viviendo por ahí en un libro que el apóstol Sojo escribe que cada vez que muere una persona de 75 años, escúcheme, mueren 9 o 10 jóvenes. O sea, ¿quién está muriendo más? Los jóvenes. ¿Y por qué? Porque se perdió el principio de respetar a papá y a mamá. Ahí está el todo. Pero para saber esto, nosotros venimos a escuchar. Usted puede tener la Biblia en su casa, tal vez lo leyó estos mandamientos, pero usted no los ha entendido. Y después preguntamos, ¿por qué a mí me va mal? Porque deshonramos a papá y a mamá. Bueno, esto dice el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver en el Nuevo Testamento, ¿será que esto continúa? Porque hay algunos que dicen, no, el Viejo Testamento ya pasó. Lo viejo, la vieja déjala y vamos con la nueva. Y vamos con lo nuevo. Vamos a ver desde Cristo para acá. Efesios capítulo 6, verso 2. Vamos a ver qué dice en el Nuevo Testamento. Si dice eso ya pasó, ¿qué dice? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Quién promete? Dios. Si tú lo honras, respetas a papá, le retribuyes y obedeces a la palabra de papá, te irá bien. Yo quiero decirle que tuve el privilegio de escuchar una palabra como la que le estoy predicando hoy día, al comienzo de mi vida cristiana. Y salí corriendo a buscar a mi papá y a mi mamá y a pedirles perdón. Y desde ahí mi vida comenzó a cambiar. Es que usted respetó a apóstol desde que... No, fui tan malcriado que hasta cuando me metí a mujer le dije, yo hago lo que quiero. Pero cuando llegué a Cristo y hasta eso adquirí con mi mujer 4 hijos, Dios hace llover sobre buenos y malos, me dio el privilegio de tener 4 hijos que no tenía con qué mantenerlos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no honraba
a papá y a mamá. No era porque los padres no me daban la herencia económica, no, por no haberlos honrado. Porque a veces usted está diciendo, no es que mi papá no me dio, al de allá le dio, y yo con todos esos perjuicios andaba caminando. Pero cuando comencé a honrar a papá y a mamá, del cielo bajó la bendición de Dios. Entonces dice aquí, y dice el verso 3, ¿para qué? Vuelve a decir aquí lo mismo, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Por qué nosotros la vida se nos acorta cada día más? Por la deshonra a los padres. Entonces los jóvenes que todavía estamos a tiempo de no cometer muchos errores, como los mayores que ya estamos aquí, que fuimos desobedientes a la voz de papá y mamá, y por eso a veces la vida se nos ha hecho dura. Ah, no, dice usted, yo tengo buen trabajo, saqué una buena profesión, ahora que estoy en la iglesia, pero hay un asunto que no está arreglado y Satanás tiene un derecho legal. Esto para los mayores. Los menores podemos hoy día comenzar una vida de bendición si honramos a papá y a mamá. Yo voy a la iglesia, pero si no obedezco a papá y a mamá, ¿de qué me vale? Viviré enfermo, viviré en crisis económica y de toda clase de lamentaciones nos viene cuando nosotros deshonramos, desobedecemos y nos vamos contra la ley de papá y mamá. Entonces el irrespeto, la desobediencia y la ilegalidad nos acorta la vida, y la rebelión a los padres y cualquier autoridad nos lleva a una muerte temprana. O sea, a usted y a mí se nos acortan los días cuando no honramos a papá y a mamá. Yo quiero decirle que hay un versículo que en la palabra de Dios dice que mientras hay vida, si usted todavía tiene papá y mamá, acérquese y dígale, perdóname, porque yo creo que hice tantas cosas malas. ¿Cuántos creen que le hicimos dar iras y coraje a las papás y a la mamá? A ver, levanten la mano. Todos lo hemos hecho. ¿Quién no? Si hay alguno aquí que no levanta la mano y dice que no le hizo dar ira a mamá y a papá, está perdido por gusto. Aquí ya se hubiera ido con los ángeles. Sí. Todos en algún momento. Y lo que papá y mamá hizo por usted, usted no se lo puede pagar con nada. Por eso la honra es pedirle perdón y comenzar. Casi a los 40 comencé a obedecer a papá y a mamá. Y eso me trajo bendición. Me arrepentí y les pedí perdón, aunque ellos no me entendían. Entonces, ¿por qué nosotros a veces decimos, ay, pero yo voy a la iglesia, hago esto, hago el otro, pero mi vida no cambia? Porque hay cosas que el diablo tiene un derecho legal. Y el diablo dice, es que eres malcriado con papá, mamá. No obedeces, no le oyes a algunos que nos ponemos los audífonos para no oír a papá y a mamá, porque dice, esta ya me tiene cansado. Y nos ponemos a oír la música del mundo, los jóvenes, cualquier cosa, menos a papá y a mamá. ¿Qué te quiero decir? Tu vida se te acorta. Hay familias en las cuales papá y mamá han enterrado a todos sus hijos. ¿Qué quiere decir? Que los hijos fueron unos rebeldes. Y los padres, que son los mayores, están enterrando a los hijos. Entonces, es tiempo de que usted no viva lo que el mundo vive, lo que la sociedad vive, lo que la gente de la calle y la gente que no quiere saber nada de Dios lo vive. Usted marque la diferencia. Usted puede alargar su vida. Usted puede vivir bien. Usted puede demostrar que es un hijo, que es una hija de Dios en medio de los tiempos cuando usted comienza a vivir la palabra de Dios. Honra a padre. Retribuye en algo. Si el consejo que te da dando tu papá y tu mamá está equivocado, escúchalo. Escúchalo y no protestes. Cállate y te irá bien.
Vamos a mirar cómo hizo Jesús a los 12 años. Y dice en Lucas capítulo 2, verso 49. Entonces, mire, aquí hay una historia. ¿Se acuerdan que Jesús se desapareció en un tiempo a los 12 años y los padres le buscaban? Y estaban desesperados porque Jesús se había perdido, pero no se había ido al futbolín. Y dice, entonces Jesús le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿A quién le dijo? A los padres que lo buscaban. ¿Por qué un padre, cuando el hijo no llega a tiempo, cómo sufre, cómo no duerme una madre toda la noche si el hijo o la hija llegó? Si le dio permiso hasta las 9 de la noche y aparece a las 2, 3 de la mañana, un desobediente, una desobediente, y por ende los días se le acortarán. Y dice, entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? A los papás, ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesús tenía 12 años y él se escapó un día porque él le atraía entender, conocer lo que el papá había dicho. Dios era su padre y él se reunió con los doctores de la ley, con aquellos eruditos de ese tiempo que sabían la ley de Dios, porque a él le interesaba conocer las leyes de Dios y conocer lo que el Padre había establecido para los que estaban en la tierra. Y él en ese tiempo estaba como un terrenal más, como usted y como yo. Le era necesario conocer la ley de Dios, de su Padre. Por eso decía él, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Verso 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. ¿Quién no entendió? Papá y mamá. No entendieron lo que hablaba. Pero Jesucristo, él sí sabía que él tenía que obedecer en la tierra a su Padre para que le vaya bien y cumpla el propósito. Tú estás aquí en la tierra para cumplir un propósito de Dios. Pero a veces estás cumpliendo tu propósito, tus pensamientos, tus ideas, lo que el vecino dice, lo que el político dice, lo que el comentarista deportivo dice, lo que el que dicen las noticias en el universo, en el comercio, en la televisión, pero no has hecho lo que Jesús decía. En los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Quién es el Padre y de qué te estamos hablando hoy día? La Biblia es el libro que el Padre ha dejado para que a todos nos vaya bien. Entonces, en esos negocios, dijo Jesús, me conviene estar. Quiero leerles aquí. Los judíos guardan este mandamiento. ¿A dónde nació Jesús? En Israel, con los judíos. Él era judío. Y los judíos guardan este mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Obedecer a sus padres. Y veía yo que dice en un comentario, y desde los 12 años los judíos ya toman adiestramiento sobre el negocio de sus padres. ¿A cuántos no nos ha pasado que uno dice, yo de lo de mi papá no quiero saber nada? Al menos yo lo decía. Si es agricultor, yo de eso me voy a huir. Mejor me busco una mujer para irme a volar. Y los judíos desde los 12 años se adiestran, se preparan para continuar el negocio de sus padres. Y nosotros la mayoría decimos, no, si ahora hay que entrar ¿en cómo es? En el teléfono, a buscar en el YouTube, y ahí tú escoges la carrera que tú quieras y hay cosas pero excelentísimas para todo. Pero los judíos desde los 12 años se preparan para continuar el negocio de sus padres. Lo perfeccionan.
pero escuchan al Padre. La pregunta que les hago: ¿los judíos son pobres o ricos? Los más ricos del mundo, los judíos. ¿Y por qué son? Porque escuchan el consejo de los padres y continúan. Y les voy a decir hoy día, si usted no ha descubierto, tenemos un presidente del Ecuador de esos como los judíos. Este hombre se fue a estudiar a los Estados Unidos, es nacido allá, habla el inglés, domina todo, pero él no ha descuidado el negocio de su padre, de su abuelo y de su bisabuelo, porque los Noboa vienen, ya cuarta generación, es el presidente de la República. Él hoy día es nuestro presidente, pero el hombre, yo estaba mirando cuántos negocios y cuántas empresas tiene en el Ecuador él, y dice que se preparó para tener empresas. ¿Qué es lo que tiene el papá? Empresas. No es judío, pero saque las cuentas. Él se preparó no para dejar caer el negocio de los padres, ni la herencia, ni lo que tenían, sino para continuar ese legado. Y ellos, digo, ¿son pobres? Entonces el presidente que nosotros tenemos hoy día tiene una cualidad muy buena que ha hecho como los judíos. Se ha preparado para continuar con el negocio de... Y eso lo llevó a ser presidente. Para eso no se había preparado, pero sí se había preparado para seguir el legado de sus padres. A veces nosotros tenemos que saber de dónde venimos, para dónde vamos, quién nos gobierna, quién es todo. Uno se pone a ver y a meditar, y yo digo, wow, este hombre ha cumplido principios. No es un cristiano, no sabe la palabra, porque los judíos tampoco son cristianos, no creen en Jesús, la mayoría, pero han guardado el principio de la palabra de Dios, el mandamiento: honra a papá y a mamá. Y eso lo lleva a ser exitoso. Entonces él no estaba preparado para ser presidente, y ustedes se acuerdan, en las elecciones primarias, este hombre estaba como en quinto lugar. Vienen las elecciones y aparece en segundo lugar. Ahí fue cuando el Espíritu Santo me dijo, ya el Padre metió la mano. No fue que nosotros, y uno se queda pensando, pero es que en realidad este hombre no estaba para segundo lugar. Pero cuando Dios mete la mano, vuelca las cosas. Y cuando me dijo él, Dios me habló y me dijo, ya Dios metió la mano. Entonces yo dije, si Dios metió la mano, gana la segunda vuelta. Si se da cuenta cómo lo hace Dios. Yo no lo he conocido a Noboa, yo no voté por Noboa, pero ganó, al menos en la primera vuelta. ¿Por qué? Porque él tiene principios. Él está siguiendo el negocio de sus padres. Estamos aprendiendo. Ahora haga un análisis los mayores aquí. ¿Por qué nos ha ido mal en la vida? ¿Por qué nos hemos tropezado? Porque fuimos desobedientes. Se acuerda Sarita. Y cuando se fue con el hermano José, ni le contó a la mamá. Se casó, bien casada. Eso está bueno. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros no continuamos como los judíos han hecho. Continúan, se preparan, estudian, pero continúan el negocio de los padres. El no obedecer a los padres nos lleva a caer a nosotros en tremendas maldiciones. Y que después, ni porque lleguemos a la vida cristiana, no cambia. Porque usted dice, eso ya pasó. Eso era cuando yo hace 40 años ya mi mamá se olvidó y yo también. Pero el diablo no se ha olvidado y tiene un derecho legal sobre ti, que te acusa día y noche y dice, no le bendigas porque no ha honrado a papá y a mamá. Esto yo creo que para hacernos refrescar hoy día la memoria. No importa que usted tenga 80, pero usted vino de papá y mamá. Es tiempo de que usted ahorita comience a meditar y diga, ¿en qué le desobedecí a papá y a mamá?
Y Dios no puede alargar mi vida, ni los días me han sido muy felices sobre la tierra, porque desobedecí a papá. No importa que ya haya pasado. Para los jóvenes, para los adolescentes, todavía es misericordia de Dios para que tu vida continúe en bendición. ¿Quieren que les diga algo yo? ¿Quiere que le cuente? Yo como pastor no me gusta tener a ninguno en maldición aquí. ¿O usted quiere estar en maldición? Yo no. Yo quiero estar en bendición. Y si usted ha desobedecido o desobedece a sus padres, ¿usted traerá bendición? Y yo como pastor digo, wow, nosotros venimos con todas las maldiciones del mundo, de herencias, de todas las cosas, pero cuando llegamos a Cristo dice que Él nos perdona todos los pecados. Y ahí es tiempo de nosotros reconocer qué cosas nos hemos hecho de acuerdo a los mandamientos de Dios para que me comience a ir bien. Les cuento mi testimonio que a los 38 años y meses llegué a Cristo. Ya estaba bastante grandecito, ¿no? Y mi vida era maldición. ¿O no es así, mujer? No teníamos que comer, hijos enfermos, mujer enferma. Yo iba a Puerto Viejo, a Quito, a Manta. Yo conocía todos los hospitales y los centros médicos porque mi mujer de qué no estaba enferma. Todas las enfermedades las tenía ella. Ah, claro, yo era el que cometía los vicios y las maldiciones las cargaba yo, y la familia toda era afectada, mujer e hijos. Claro que ella también traía su partecita de su herencia, de su familia, pero conmigo nos igualamos y ya éramos jefes civiles y militares de la maldición. Yo no le estoy predicando a usted lo que está solamente escrito en la Biblia, sino que yo lo he vivido. Pero mi vida tuvo un gran paso de maldición a bendición. Y ese es el plan de Dios. No es que llegues a una iglesia y digas yo soy cristiana porque voy a la iglesia, soy cristiano porque voy a la iglesia. Dios te trae con un fin de que si eres tu hijo, seas bendecido. Porque de papá Dios es todo. Pero si yo no aplico las reglas, los mandamientos, los estatutos que están en la palabra de Dios, por demás es que rece, por demás es que ore, por demás es que cante, por demás es que usted haga un montón de cosas, si la maldición la anda cargando usted. Yo no sé cuántos años tenga usted, pero yo quiero decirle que recuerde cómo fue su relación con papá y mamá. Porque hoy día Dios te quiere libertar. Las cosas que tú no has podido conquistar están ahí a la puerta, depende de ti. Continúas a veces con el orgullo que hemos traído o nos humillamos. Porque Dios al humilde, ¿qué hace? Lo exalta. Y al altivo, tú decides vivir una vida lejos de Dios o humillarte y acercarte a Dios. Para eso Dios nos reúne, para hacernos ver las cosas que estamos haciendo o que hemos hecho malas, en las cuales usted ni se acuerda, pero el diablo no se olvida. Y Dios quiere bendecirte, pero no puede porque Él es un Dios, ¿cómo es? Justo, fiel y verdadero. Entonces Él no puede. Entonces mire, yo en este día lo único que vengo a hacer aquí es a enseñarte, a decirte lo que Dios quiere hacer y puede hacer con tu vida. Entonces, los jóvenes, adolescentes que estamos aquí, Dios te trae esta palabra porque quiere que tú continúes una vida de bendición. Y yo como pastor me alegro con lo que está bendiciendo Dios. Que si tú ganabas 300 y pasas a ganar 1000, gloria a Dios. Si tú ganabas 1000 y pasas a ganar 5000, que Dios te siga bendiciendo y prosperando, porque Dios está con la bendición. Dios sabe que el que es bendito es obediente y es humilde. A veces tenemos, no es que el que es pobre es humilde. No, el que es pobre es más rebelde todavía. Dios quiere un corazón humilde porque Dios quiere bendecirte. Vamos a ver ahora
Vamos a Lucas 15, 11, 24. ¿Cuántos saben la parábola del hijo pródigo? Muchos la sabemos, ¿no? Ahora vamos a ver. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, hablando de un padre, que tenía 2 hijos, siga. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde, y le repartió sus bienes. Este hijo, usted dirá, ¿y cuál será ese hijo? Diga, ese hijo soy yo, porque así hemos sido. Cuando este padre le dijo, dame la parte de mis bienes, o sea, ve viejo, lo que tú has trabajado, a mí me toca una parte, dámela, dámela, dámela. Él no había trabajado, pero el padre sí. Y Dios te dio a ti vida a través de ese hombre, de ese padre o de esa madre, y tú le pides que te dé, porque muchos somos que queremos que nos paguen lo que no hemos trabajado. Y este padre, como todo padre y toda madre, uno a veces termina cediendo a los hijos. Y este también terminó cediendo. Verso siguiente. Y no muchos días después, juntándolo, o sea, el padre le dio todo. Y el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cómo es ese dicho que dicen? Al que no le cuesta, hace fiesta. Y este se fue a hacer fiesta. Invitó amigos, borrachos, a fumar, a tomar, a bailar. Y como la plata no era de él, ¿a quién le había costado? Al papá. Así hacemos los seres humanos aquí en la tierra. ¿Quién creó la tierra? Padre, Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? La destruimos con nuestra mala manera de vivir. Y todavía somos tan atrevidos. ¿Y por qué Dios no hace así? Todavía opinamos. Y los que estamos mal somos nosotros. Revisa tu vida. Entonces, este chico, dame la plata. Y así mismo usted dirá, bueno, pero a mí mi papá no me ha dado nada. Pero tu papá biológico, Dios lo usó para darte la vida. Dios a través de ese padre te compró pañales, te compró biberón y te ha aceptado toditas las malcriadezas que hacemos. ¿O no es así? Y este hijo cogió y le dijo, dame mis bienes, lo que quería era plata para irse. Hoy día la humanidad lo que quiere es plata. Y de cualquier manera la quiere sacar. Sin haber trabajado, pero la quieren tener. Entonces se cuenta. Y verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre, porque todo hijo que se sale de la cobertura del padre sin permiso del padre, porque él dijo, termina en esta condición. Vino una gran hambre en esa provincia y comenzó a faltarle. A usted le comienza a faltar salud, a usted le comienza a faltar paz. ¿A usted qué no le comienza a faltar? Dinero, buenas amistades. Todo le comienza a faltar cuando usted hace las cosas a su manera. Y no se me haga, porque aquí estamos los que estamos con padres que nos han desobedecido los hijos, y aquí estamos como hijos que un día le desobedecimos a los padres. Aquí no hay salida. Si alguno no tiene padre y madre, levánteme la mano para saber que este tema no es para usted. Pero todo Dios nos encierra. Entonces le comenzó a faltar. Y nosotros a veces nos hemos quejado de esa palabra. Me falta esto, me falta un carro, me falta una mujer que no me busque problemas, me falta esto. A usted le falta todo. Pero ¿por qué nos falta? ¿Por qué nos falta? Porque no obedecimos a papá y a mamá. No hicimos válida la orden de Dios que está escrita en la Biblia. Honra a padre y a madre. Y nos comienza a faltar todo. Y a este chico le comenzó a faltar todo. Siga, verso siguiente. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos. O sea, cuando a usted le falta todo, ya usted va a vivir en de la vecina, en de alguien que por ahí tenga un poquito de misericordia y le dé un ladito. De aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apaciente cerdos. Sí, en una casa le dan a usted, venga y viva un día, 2 días, pero de aquí para adelante usted tiene que hacer cualquier cosa, pero vengarlo la posada que está, porque ahí donde te dieron, ese no es papá y mamá.
Ese es un amigo. Esa es bondad de Dios. ¿Y por qué vas a parar arrimado? Porque desobedeciste el principio y el mandamiento de Dios. Honra a padre y a madre. Y este muchacho se salió de la casa del papá y mamá, donde creo que había bastante plata, y pidió y se fue. Y no mucho tiempo se lo gastó. Así nos pasa con nosotros. Usted dirá, bueno, yo me fui a mi vida, me metí con ese hombre, me metí con esa mujer, pero mi papá no tuvo nada que darme, no tenía plata. Este acá sí se fue con plata. Peor si te fuiste sin plata. Pero saliste de tu casa con la bendición de tu papá o de tu mamá. O dijiste, yo los quiero y me voy por el lado izquierdo, no importa. Así nos fuimos con mi esposa y yo. Ella desobedeció a su mamá y yo a mi papá y a mi mamá. Y nos fue mal por 21 años. Vivimos sin Dios y sin ley. La ley era la que nosotros hacíamos. Hicimos 4 hijos y no teníamos con qué mantener. Nos daba de todo, rasquiña, lepra. Solo nos faltaba vivir la de Job, la sarna y rascarnos con un tiesto. ¿Por qué nos va así en la vida? Por desobedecer a papá y a mamá. En cambio, cuando se casa la hija o el hijo, el padre, ¿qué es lo que le dice? Hijo, que Dios te bendiga. Ese que Dios te bendiga es el que hace falta. O nos casamos a la mala. Papá o mamá, me dejas casar, pero yo me caso. Y ya la mamá y papá, ¿qué dice? Yo también he casado personas aquí que Dios les ha dicho que no, y ellos han venido y me han dicho, pero cáseme porque igual yo me voy a casar. Ah, bueno, de ahí sí, como dijo el apóstol Pablo, para que te estés quemando, allá aguanta, pero no muchos días, disuelto todo. Yo lo he hecho, yo he casado gente, pero les he advertido, Dios no está de acuerdo, tu papá no está de acuerdo, tu mamá, pero ustedes los dos dicen, yo les caso, pero entiendan y comprendan que Dios no está de acuerdo, ni yo tampoco. Para un matrimonio debe estar de acuerdo el papá y mamá de ambos lados, y si usted es cristiano, la autoridad espiritual, porque usted tiene que venir a contar a la persona que lo está pastoreando si se debe o no se debe. Solo el pastor Esteban se le aceleraron los pasos. Entonces dice, se arrimó. Vivir arrimado, ¿qué quiere decir? Que tú no tienes. A uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apaciente cerdos. Para un judío apacentar cerdos es el trabajo más. Sí, entonces es en lo más bajo que cayó este judío. Vamos al siguiente versículo. Y deseaba llenar su vientre. ¿Qué tenía? Hambre. De las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie. ¿Qué le dan a un cerdo? La basa, ¿qué? Lo que recogen la comida en un comedor y la revuelven todo el jugo con el seco, el segundo y el caldo. Eso es la basa. Ahí va lo crudo y lo cocinado, todo le avientan ahí. Eso es lo que comen los cerdos. ¿A dónde terminamos nosotros? Pidiendo lo que comen los cerdos, pero él ni eso podía comer, ni eso le era permitido. Verso siguiente. Y volviendo en sí, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tú vuelvas en sí. A veces estamos con un criterio, es que yo digo que así debe ser, y le quiere enseñar a usted a Dios. Mire, usted puede estar en la iglesia, en un grupo de discipulados, pero si usted no vuelve en sí, usted está llevando las reglas a su manera. ¿Qué es volver en sí? Ya no digo yo, dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no voy a hacer lo que yo digo, sino con lo que la palabra de Dios dice. ¿Y qué dijo? Volviendo en sí. En otras palabras, se dio cuenta cuál era su situación, porque a veces no nos damos cuenta. Mi esposa le vino así, un día ella cuenta testimonio que tuvimos los 4 hijos, dejó de estudiar y estaba como el hijo pródigo. Pero un día volvió en sí y dijo, ¿qué he hecho con mi vida? Trunqué mi vida de estudiante y lo que tengo ahora es 4 hijos. Voy a estudiar. Y comenzó a estudiar y se graduó y sacó su título de maestra. Entonces, mire, volver en sí es reaccionar. Y este hombre se dio cuenta que quería comer comida de chancho y ni siquiera eso le daban. Y dice,
¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo te quiero decir, por pobre que sean los padres, Dios dice que ahí hay abundancia de pan, porque ahí te lo dan con amor y con cariño. Pero donde estabas trabajando tú te decían, ni comida de los cerdos te vamos a dar. ¿Cómo te maltrata el que no es tu padre? Pero este dice, volvió en sí, ¿qué he hecho? ¿A dónde pedí la plata? Me la comí toda la herencia y ahora volveré. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Volvernos a Dios, volvernos a los principios de Dios, a honrar a padre y a madre. Y si nunca los honramos, tenemos que comenzar a honrarlos y a pedirles perdón. Honrar es reconocer, fallé, hice lo que no debería hacer. Este nunca debió pedirle la herencia al padre hasta que él se la dé. Pero exigir las cosas a los padres te trae maldición. Vas a parar en el corral de los cerdos. Esa carita del pastor Esteban. En Manta, dice. En Manta andaba en eso, dice, antes de venir acá. ¿Por qué? Y dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Se da cuenta cuántas cosas a nosotros nos han faltado en la vida? Por este principio no haberlo vivido, de honrar a padre y a madre. Verso siguiente. Me levantaré, diga conmigo, me levantaré y cambiaré de forma de pensar. Y dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Los que tienen padres vivos, todavía hay chance. No espere el día de la madre adelante, sino espere el día del padre. Vaya y dígale, la palabra de Dios me ha enseñado que yo he sido un obstinado, necio, rudo, que he hecho las cosas a mi manera. No te he obedecido, madre o padre. Hoy día yo quiero venirte a pedir perdón porque yo quiero la bendición. Y yo quiero, mamá, que tú sueltes la bendición hoy día, que me digas solamente hijo o hija, te bendigo. Ahí está el éxito, hermanos. Esto es tan facilito. No, yo le obedezco a Dios. Pero a mi mamá y a mí, ellos ya son obsoletos viejos. Yo le obedezco a Dios y a la Biblia, pero al pastor tampoco, ya vamos a llegar allá. Y dice, diré a Padre, he pecado contra el cielo. Esto tenemos que hacerlo. Si usted está vivo y tiene mamá viva, hágalo. Y si no, arrodíllese y dígale, Dios, fui rebelde con mamá y con papá. Pero como ya no los tengo, hoy día vengo delante de ti, Padre, a pedir perdón. Y hoy día a bendecir a mis padres por todo lo que hicieron por mí. Me criaron, me dieron teta, me dieron comida, me dieron esto, me dieron estudio. Y bueno, saca la lista. Y hoy día, como no los tengo, pido perdón delante de Dios. Y Dios te va a perdonar. Pero no dejes de hacerlo. Si no tienes papá y mamá, tú te portaste mal, haz la oración. Pídele perdón a Dios. Si tienes papá y mamá vivos, todavía puedes acercarte. No esperes el día de la madre, porque eso lo hizo el mundo. Verso siguiente. Ya no soy digno de ser llamado. Cuando usted desobedece, ya no es hijo. Hazme como uno. ¿En qué llegó este hombre a reconocer, en volver en sí? Dice, ya no me debes decir hijo ni me debes dar herencia, porque ya me la comí. Ahora por lo menos dame como los jornaleros, porque tú me vas a tratar mejor como buen padre. Verso 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, porque el padre es Dios. Y tu padre, que tú has tenido problemas, o tu madre, también está esperándote con los brazos abiertos, porque no hay padre malo, ni madre mala tampoco no hay. No hay hijo feo, ni hija que huela mal para la madre o para el padre. Si has estado enemigo o no has tenido, es tiempo de que hagas una llamadita y le digas, voy a ir, tengo algo que hablar. Dios me habló algo, dígale. Y esa persona le va a estar esperando, porque usted le dice, Dios me habló. ¿Y qué me habló Dios? Que te venga a pedir perdón, porque fui mal hijo, mala hija. Y dice, estaba lejos del padre y fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Tu
padre y tu madre biológicos, si están vivos, te están esperando que tú le pidas perdón y que le des gracias porque te dio vida y te dio crianza. No importa si fue buena, fue mala, si hubo o no hubo, pero es tu padre y es tu madre. Y te dio tal vez del bocado del que no tenía para dártelo a ti. Y ahora nosotros nos deslizamos por la vida creyendo que ya estoy en una esfera más alta y que yo no. Algo que Dios nos dio el privilegio a mi esposa cuando venimos aquí a Santo Domingo con su mamá y después a mí, que mi mamá ya se quedó viuda el año que yo llegué aquí, pero después de unos 2 años Dios me dio la oportunidad de hacerle una casa para que ella viva, porque me dijo, quiero una casa, porque vivía con mi hermano y eso no es lo mismo. Le hice una casa y sus últimos 3 o 4 años los vivió sola. Ella mandaba, ella era una reina, ella tenía, y yo todos los lunes era mi visita a ella. Lo que no había hecho antes, ahora quería recuperarlo. Y cada que estaba enferma nos tocaba irla a ver, traerla al médico, hacíamos con mi esposa. Eso es honra. Eso es honra. Dice el siguiente versículo, y dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Padre o madre, he pecado contra ti. He sido desobediente, no hice las cosas como tú me dijiste. La vida me ha pasado factura. Y dice, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Verso siguiente. Pero el padre dijo a su siervo, saca el mejor vestido y vestirle. Sabía que Dios tiene un vestido para ti diferente hasta el que has usado ahora. Dios tiene algo nuevo. Dios quiere cambiar tu mente, tu vida, tus pasos por la vida. Dios quiere cambiarte. Saca el mejor vestido. Dios quiere hacer fiesta contigo. Y vestirle. Es lindo cuando Dios te comienza a vestir. Dice, y pone anillo en su mano, autoridad. Y calzado en sus pies, calzado con el apresto del evangelio. El Padre está esperando que tú reconozcas, que yo reconozca, y Dios comienza. Ahora te voy a dar vestido, ahora te voy a dar autoridad de hijo, y ahora te voy a calzar los pies, porque hasta sin zapatos andaba este. Verso siguiente. Y trae el becerro gordo, matalo y hagamos. Cuando nosotros hacemos fiesta porque estamos alegres, ¿no? Pero si llevamos una vida amargada toda la vida, es porque no hay fiesta en nuestras vidas. El plan de Dios es que todo cristiano se alegre, haga fiesta, tenga la paz, tenga el gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ese es el plan de Dios. Hagamos fiesta. ¿Quién propone esta fiesta? El Padre. Y Dios es así con nosotros. Y verso 24. Porque mi hijo muerto era, ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dios quiere tener una fiesta contigo hoy día. Dios quiere regocijarse. Dios te está hablando. Tú tal vez piensas en esta mañana, ¿has sido tú rebelde con una autoridad, con tu papá o tu mamá? Dios quiere hacer fiesta. El próximo domingo tenemos fiesta. Aprovecho, véngase sin desayuno. Aquí vamos a almorzar. ¿Estamos claros? Dios se va a regocijar, pero no quiere con desobediente, porque ese desobediente causa mal, esa manzana podrida aquí. Dios quiere puros obedientes, hijos de casa, hijos del padre y de la madre. Por eso no es tiempo de que usted ande invitando, esta es la fiesta para los hijos. Entonces el que viene está bien recibido, pero este es un tiempo. No haga alarde, vamos a hacer esto en la iglesia para que usted lo vea. Dice ya Dios, ya tienen su recompensa. Esta es la fiesta de los hijos, de los que creen lo que se celebra este domingo. Bueno, así que no se muevan los jóvenes, no se muevan a hacer algo sin la bendición de los padres. Pidan permiso a sus padres cuando van a hacer algunas cosas. Si usted va a estudiar, dígale, papá, mamá, quiero estudiar esto, ¿qué te parece? Converse. Tengo esta novia, tengo este novio, papá, ¿qué te parece? Aprenda si le quiere que le vaya bien en la vida. ¿Por qué nos va mal en la vida? Me gustó y punto. Y con tal que me guste y el corazón me diga, y después pregúntele por ahí cómo están las cosas. Ya, vamos a ver un caso de murmuración, ¿sí?
para que usted aprenda. Ya, voy a leerles primero antes de darle la cita. La murmuración contra un padre nos lleva a ser esclavos de miseria, dolor, pobreza. Dice, Satanás está siempre hablando a los hijos para que entremos en ilegalidad con los padres, y esto nos hace vivir en maldición. Una desobediencia al padre o a la madre, a usted lo lleva por la vida. No es que una semana, un mes o un año, es por la vida vivir en maldición. Y vamos a ver en Génesis 9:18. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. ¿Cuántos fueron? 3. Y Cam es el padre de Canaán. Siga. Estos 3 son los hijos de Noé. Y de ellos fue llena toda la tierra. O sea, lo que existimos vinimos de ahí. Siga. Y después comenzó Noé a labrar la tierra, a trabajar, y plantó una viña. Y bebió del vino. Y se emborrachó, en nuestro lenguaje. ¿Con qué se emborrachó? Con el vino de las uvas. Y estaba descubierto en medio de su tienda. ¿Cómo se quedó Noé? Desnudo, enreló, dice Leo. ¿Por qué se quedó desnudo? Por la borrachera. Ahora vamos a ver qué condena a Dios, la borrachera o la murmuración de un hijo. Y dice el verso siguiente: y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a todos sus hermanos que estaban afuera. Vea, hermanos, quiero decir, nosotros los seres humanos, el pastor, el líder y todos estos pastores que están aquí adelante, cometemos errores. Hacemos cosas buenas y malas, y más a veces son las malas que las buenas. Y Noé no estuvo exento de esto. Era bueno que se emborrache, bueno, por lo menos que se emborrache, pero donde no lo vean los hijos. Porque el emborracharse, ahora, nosotros cometemos errores. ¿Y qué es lo que pasa? Usted es un hijo de la casa. Y usted dice, cuando ve la desnudez, ¿qué es ver la desnudez? Ver que la profeta Marta cometió un error. Y va a Sarita y se lo cuenta a todo medio mundo. O la hermana Patricia. Bueno, ellas son comunicadoras, no son chismosas. Entonces, ay, si viera lo que la pastora dijo. Y después dicen que son pastores. Usted calificó. Usted está en el puesto de Cam. ¿Estaba bien lo que Noé había hecho? No estaba bien emborracharse. Pero el asunto cayó sobre el hijo. Cuando usted viene a la iglesia y habla de una autoridad, le va a pasar lo de Cam. Eran 3 hijos. Y vamos a verlo. Y dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Cuando la hermanita Julana supo algo de mal del pastor y se lo contó a media iglesia, peor que Cam. Y queremos tener la bendición. Y después todavía venimos a decir, pastor, ore por mí. Fue la que usted le dijo a todo el mundo lo que a mí me había pasado. Cometemos errores. Y Noé no fue exento, él también se emborrachó. No era de emborracharse, pero se emborrachó. Pero todo esto Dios lo permite para dejarnos a nosotros una enseñanza de que hablar mal de la autoridad a ti te lleva a vivir en una vida de desgracia. Verso 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, que esto es lo que debe hacer un buen cristiano o una buena persona que tenga temor de Dios. Tomaron la ropa y se pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás. Allá estaba en la batería ahí desnudo Noé y ellos caminaron así con tal de no ver al Padre. Esto es cubrir a una autoridad. El Padre era una autoridad. Había metido las patas, se había emborrachado hasta las patas mismas. Pero el deber de los hijos es cubrir. La iglesia tiene que aprender a cubrir a su pastor. Si usted habla mal, a usted le va mal. Y dice, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Estos 2 hijos hicieron lo correcto. Y Cam le comentó como las hermanitas que le cuentan a todo el mundo. Nomás a ti que te digo para orar.
Mentira del diablo, porque ni ora. El diablo, que el día al rato que ya llevaste el chisme, ya entraste en maldición. Y dice, cubrieron la desnudez, no me pases. Cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, así no vieron la desnudez de su padre. Caminaron atrás y estaban con vendas para no mirar. Miren la diferencia. Verso 24, ahora sí. Y despertó Noé. Aquí está el problema. Y despertó de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y sigue, creo que sigue ahí. Dice, y dijo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo un padre? Hay padres que nos castigaron con iras, con coraje, que nos querían medio matar porque también lo que habíamos hecho no era bonito. ¿Qué hace un padre? Nos maldice. Pero yo te quiero decir, mientras hay vida, te humillas y reconoces que has faltado a tu papá y a tu mamá, no importa si tú tienes 100 años y estás sentado aquí, todavía tienes la oportunidad de arreglar tus cuentas como el hijo pródigo. Y dice, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Porque en la vida a veces nosotros no podemos salir de donde estamos. ¿Por qué? Hablamos de un padre y la voz del padre es una autoridad como la de Dios. ¿Estamos dándonos cuenta? Yo quiero una iglesia bendecida para 2024 y todo lo que aquí en adelante venga. Yo necesito que usted sea bendecido. Si usted ha cometido errores como el hijo pródigo, como Can, usted está vivo, todavía puede arreglar sus problemas, humillándose y diciendo, yo también he hecho lo malo con mi padre y con mi madre. Y con las autoridades de la iglesia también. Vamos a terminar mirando lo que Jesús dijo. Juan 5:19. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre. ¿Qué nos enseña Jesús? Que nada hizo por su cuenta, sino que Él escuchaba a su Padre. Como el Padre de Él era Dios, Él no podía ni siquiera aquí en la tierra tomar decisión. Y nosotros sí tomamos decisiones, como el hijo pródigo, como Can, nos hacemos chismosos y nos estamos ganando la maldición. Y dice, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Si la Biblia nos dice que mayores cosas que Jesús hizo las haríamos nosotros en su nombre, ¿por qué a veces no podemos hacerlas? ¿Por qué? Porque no hemos oído la voz del Padre para hacer las cosas. Cuando oímos la voz del Padre, mayores cosas haremos en su nombre. Verso siguiente, porque el Padre ama al Hijo. ¿Quién ama al Hijo? ¿Cuántas madres me dicen que aman a los hijos de los que están aquí? Entonces, el Padre ama al Hijo, todo padre ama a su Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Nosotros los padres, sin querer, queriendo, como dijo el chavo, queriendo, nuestros hijos nos ven lo bueno o lo malo que usted hacemos. Si usted hace lo bueno, su hijo lo imitará y le servirá para bien. Si usted hace lo malo, usted está sembrando la maldición, porque el Padre muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Mayores cosas, el Señor nos quiere mostrar mayores cosas. Este es un año donde Dios va a mostrar tantas cosas buenas a los que creemos. Comencemos nosotros por obedecer a Dios, por obedecer su palabra, por oír la voz de la autoridad o de la autoridad que representa a Dios acá en la tierra, oír la voz de su líder, oír la voz de su pastor. El 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Si Dios levantó muertos, le dio autoridad a Cristo, y así también Cristo le da autoridad a la iglesia para que levante los muertos. Hoy día hay algunos muertos que van a resucitar, algunos muertos que estaban tal vez en rebeldía contra mamá y papá, pero hoy día Dios dice, no vas a estar muerto, sino que eres mi hijo y mi hija, yo te perdono hoy día y yo te levanto. Vamos a ver Juan 6:37. Esto es lo que Jesús nos enseña. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Jesús dijo, todo lo que el Padre tiene viene a mí.
todo lo de su padre, herencia material, todo va a usted, es herencia buena o mala, toda llega, todo viene a mí, dijo. Y dijo Jesús, y hablando de nosotros, y el que a mí viene, verso siguiente, porque he descendido del cielo, ¿para qué? Pero nosotros somos más que Jesucristo, pues. Nosotros sí hemos hecho nuestra voluntad, ¿cuántas veces? Sin contar, pare de contar. Vea lo que dice, porque he descendido del cielo, Él vino del cielo, era perfecto, era mejor que nosotros. No para hacer, ¿por qué nos va mal en la vida? Yo hago lo que yo quiero, me caso con la que yo quiero. Mi papá y mi mamá no tienen por qué meterse, vayan ellos, ya lo hicieron en su tiempo, a mí ¿por qué tienen que? Entonces, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Como a veces la gente en las iglesias veo, ay, yo me voy a poner uno en la iglesia porque ya el pastor, yo creo que ya está viejito. Bueno, cualquier parecido es pura coincidencia. Y yo me voy aunque no me manden. Si hermano, si usted no es enviado, ¿quién lo envió? Usted se puso solo. Aguante después. Entonces, ¿qué estamos viendo, Juan 38? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Jesús. Nos enseña que no se puede hacer lo que yo digo ni lo que yo pienso. El hacer lo que usted dice y lo que yo pienso es lo que nos lleva a vivir mal delante de Dios. Si Jesús no lo hizo, ¿por qué lo hacemos nosotros? Verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hablando de que todo lo que el Padre le dio a Jesús, Él no pierda nada. La iglesia no tiene por qué perder. Si hacemos la voluntad, tenemos que ganar y no perder. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Escuche bien. Que todo aquel que ve al Hijo, ¿cuántos hemos venido por el Hijo Jesús? Y creen en Él, ¿cuántos creen en Jesús? Tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. El que cree en Él tenga vida eterna, dice Jesús, y yo le resucite. Vamos a ver Juan 8:29. Juan 8:29, ya vamos terminando. Porque el que me envió conmigo está. Y usted diga, el Padre que Dios eligió para mí o la madre conmigo está. Pero si usted está enemigo con papá y mamá, dice, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Cuál es el? No hay padre que deje mal, lo tiene que ser. Yo digo ni las perras a veces, ni los perros. Los padres dicen, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo que le agrada al Padre Celestial y también no contradecir la voz del Padre biológico acá en la tierra. Y vamos a ver Juan 10:37. Si no hago las obras de mi Padre, si yo lo que les predico hoy día, como les dije al comienzo, no predico porque está en la palabra, lo he aprendido a vivir, a pedirle perdón a mis padres, aunque yo ya era un adulto de 40 años, fui a pedirle para que mi vida cambie de rumbo. Y cuando mi padre me dijo, ¿qué tengo que hacer? Le digo, bendime. Te bendigo, me dijo. Él no sabía ni lo que estaba diciendo, pero eso necesitaba yo, la bendición de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Verso 38. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creé a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Estar con el Padre, sea un padre biológico, sea un padre ministerial, un padre espiritual, le trae bendición a su vida. Y por último, vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos dice. 1 Corintios 4:14. Con esto terminamos. Hasta ahora parece, ¿qué dije yo? 14 y hasta 11. 1 Corintios 4:14. No escribo esto para avergonzaros, dice Pablo. No los quiero avergonzar, sino para amonestarlos como a hijos míos y amados. Vamos a ver. ¿Pablo era casado?
Pablo no era casado. Pablo tenía hijos. ¿Y cómo es que me está hablando acá? No les escribo para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos amados. Estaba hablando Pablo de la iglesia, de los hijos que él tenía, de los hijos a los que él le había predicado, de los hijos a los que tenían que aprender a obedecer al Padre. Y Pablo decía como hijos amados, porque nosotros como padres los amamos como Dios los ama, porque así debemos amar. No les digo que mis hijas han llegado a decir: usted más ama a su discípulo que a nosotros. Sí, es una verdad. Y Pablo estaba diciendo: yo los amo. Bueno, ese no tenía ni hijo ni mujer, pero yo que tengo hijos, se me reclaman. Entonces dice, y verso siguiente: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Quiero decirle algo. ¿Quién es su padre espiritual? Vamos a preguntarnos por un momento. A ver, ¿alguien me puede decir, se recuerda quién es su padre espiritual? Bueno, el que engendró a Cristo. Yo creo que Ronald es más tu papá que yo. No, pues ya tú. El hermano Edwin Cañar. Alejandro Gómez, el suegro de Cañar. Ya, mi padre es un colombiano, Jairo Chalarca. Entonces, ¿quién? Mire, si usted no se acuerda quién le engendró a Cristo, usted es un abortivo. No tiene papá. ¿O no es así? Por aquí no está la profeta Lucy. No la veo dando clase. Mariuxi se me perdió. Ellas, por ejemplo, son hijas que yo conozco de la pastora Melissa. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré. No está hablando Jesucristo, no está hablando un padre biológico, está hablando un padre espiritual. Yo los engendré por medio del evangelio. ¿Cómo engendramos a la gente? Por medio del evangelio. Ahora el caso de la pastora Luz María aquí, como digo, el padre de ella es Ronald, mi hijo espiritual. Pero en lo apostólico tiene que ver Hechos 16. El caso de Pablo cuando pasaba y se llevó a Timoteo. Y Timoteo ya era cristiano y de buen testimonio y era discípulo. Y en el pueblo sabían que era buen cristiano, pero Pablo lo llevó para engendrarle lo apostólico. Una nueva visión. Verso 16. Por tanto os ruego que me imitéis. El hijo debe imitar al padre. Ya les enseñé, les di el testimonio del presi Novoa, que él imita los negocios de su padre y le ha ido bien. Verso 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo. Y Pablo no tenía hijos. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Cuando uno tiene hijos espirituales, ya los envía. Me dicen a mí, envíenme a alguien a predicar a la Concordia. Yo le digo, hermana Luz María, váyase a predicar a la Concordia. Entonces, porque es una hija que yo he enviado y que tiene mi ADN y que tiene la visión que yo tengo. Pero usted puede saber predicar mucho, pero si usted no tiene la visión de la iglesia, qué pena, pero yo no lo puedo enviar. Pablo sabía que Timoteo iba a predicar lo que él había enseñado. Entonces dice, porque por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas las partes y en todas las iglesias. Hasta ahí nos quedamos. Vamos a ponernos de pie.